Saludos amigos, gracias por estar esta semana de nuevo con nosotros en otra entrega del programa Reseñas. Adelaida Martínez, como siempre, me acompaña. Una servidora por acá. Rafael Núñez, con una programación en esta semana muy interesante, con noticias importantes de impacto nacional e internacional. Una entrevista central con Marino Vinicio Castillo Semán, Marino es su papá, Vinicio Castillo Semán, sobre los temas del tapete que tienen que ver con el problema haitiano. Así que a propósito de todo lo que está pasando allí, sí, que debe ocuparnos y preocuparnos. Y esta semana se anuncia tormentas tropicales en el país. También una noticia muy desagradable que la vamos a ver en el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz, desde La Romana, el incidente con un civil. Terrible, así es que Dios mío. Todas esas noticias y las internacionales, vamos a verla ahora con Yarit Ortiz. La semana informativa inició con la confirmación del gobierno del crecimiento de la industria del turismo en el país, la cual alcanzó la histórica cifra récord de 621.953 llegadas en el mes de agosto, superando así ese mismo mes de 2019 en 124.563 visitantes. Continuando con las noticias, el presidente de la República, Luis Abinader, designó a Luisa Isabel Obando de Sánchez como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. En otras informaciones, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes en 2 lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del 2022 y la adenda que envió el Poder Ejecutivo. En otras noticias, cientos de planteles escolares tienen años en estado de abandono y paralizados en la República Dominicana, representando una pérdida de recursos, un daño a la economía y a la educación de millones de estudiantes. El presidente Luis Abinader informó de que la deuda heredada de la pasada gestión correspondientes a los planteles educativos concluidos ya se han honrado en 300 millones de pesos a estos contratistas, según el informe presentado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación. Para hacer frente al problema, el gobierno entregará bonos de $500 a familias que no encuentren cupos en las escuelas públicas para que puedan inscribir a sus estudiantes en colegios privados. Además, se van a alquilar espacios en colegios para recibir otra parte de alumnos que han sobrepasado la capacidad del sistema educativo público. En otras informaciones, la República Dominicana envió tropas especiales para proteger su sede diplomática en Puerto Príncipe, Haití, a raíz de la escala de violencia que vive el vecino país. Ante la escalada ola de violencia, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, defendió el pasado jueves ante la Organización de Estados Americanos, OEA, la construcción de una verja en la frontera con Haití, porque la crisis que sufre ese país es una amenaza para la seguridad nacional de los dominicanos. En otros temas, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que la tormenta tropical Fiona se fortalecerá tras su paso por el territorio dominicano. El órgano indicó que los efectos del fenómeno meteorológico serán más pronunciados. Se espera que Fiona se convierta en huracán a medida que se acerca a la costa sur de República Dominicana entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Y en una información lamentable, miembros de la Policía Nacional ultimaron la madrugada del viernes a Daniel Guerrero, alias el Ebanista, señalado de matar a 2 civiles, herir a varios agentes de la uniformada y atrincherarse en una vivienda en un hecho ocurrido en Guaymate, provincia La Romana. De acuerdo a testigos, el individuo se mantuvo atrincherado en una vivienda con un fusil por más de 7 horas, donde realizó varios disparos y tenía de rehén a un teniente.
Y pasando al ámbito deportivo, el tenista Roger Federer anunció su retiro de la actividad profesional. El suizo publicó en Twitter un comunicado oficial en el que explicó que la dilatada recuperación de su operación de rodilla y algunos dolores y dificultades físicas lo obligan a tomar esta decisión. Y en el ámbito internacional, la creciente crisis social, económica y política que atraviesa Haití ha empeorado en las últimas semanas con la muerte de varios periodistas y ciudadanos en medio de las manifestaciones. Ante el conflicto, 5 embajadas informaron del cierre y paro de sus servicios hasta nuevo aviso. Asimismo, la Asociación de Bancos en Haití anunció que cerraron sus puertas. Francia, España, México, República Dominicana y Canadá hicieron un alto en sus servicios consulares en suelo haitiano debido a las manifestaciones y los constantes actos de violencia. Mientras que en su discurso ante la OEA, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pidió a la comunidad internacional tomar acciones ante la creciente crisis que vive Haití y el peligro que representa para la seguridad nacional de la República Dominicana. Declaraciones que tuvieron respuesta de inmediato, y es que el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, por medio de un mensaje compartido en sus redes sociales, dijo que no aprueba los enfoques egoístas y oportunistas del presidente Luis Abinader. Yarit Ortiz, hasta aquí el resumen de noticias para Reseñas. Luego del resumen de noticias, vamos ahora a compartir con ustedes un trabajo de nuestra querida María Alejandra La Sala, que siempre anda por las calles, ¿verdad?, recogiendo impresiones sobre los temas que competen en este espacio. A propósito de la convulsión en Haití y de la entrevista central de hoy. Exactamente, a propósito de lo que está ocurriendo en Haití y que nos debe ocupar, y de nuestro entrevistado que va a tocar ese tema. María Alejandra La Sala nos comparte las impresiones de la comunidad haitiana desde el pequeño Haití, pero aquí en República Dominicana. Vamos a verlo. La crisis social, política y económica de Haití se profundiza cada día, generando caos en violencia e inseguridad. Y desde el mercado modelo de Santo Domingo, en el pequeño Haití, buscamos las opiniones de los nacionales haitianos sobre la crisis que afecta a su país de origen. La crisis por la que está pasando Haití se agravó durante las últimas semanas, provocando que 5 embajadas informaran del cierre y paro de sus servicios hasta nuevo aviso, y la Asociación de Bancos de Haití también cerraran sus puertas. Francia, España, México, Canadá y República Dominicana hicieron un alto en sus servicios consulares en suelo haitiano debido a las manifestaciones y los constantes actos de violencia que han cobrado la vida de varias personas en los últimos días. Pese a que la mayoría de los nacionales haitianos se negaron a dar declaraciones ante las cámaras de reseñas, algunos sí manifestaron su descontento y tristeza ante la situación que atraviesa su nación. La situación está muy difícil y me gustaría que se arregle mi país, porque aquí a veces yo corro mucho por la inmigración, a veces me canso también, pero yo quiero que mi país esté arreglado, ¿sabe cómo está aquí, con orden? Yo lo llevo para allá. Es crítico, pero los chiquitos no podemos hacer nada. Pero yo sé que es crítico. Ojalá que podría resolver. Como te digo, yo estoy aquí, parte de mi familia está aquí. Ojalá que yo pudiera ayudar, pero como no puedo, que Dios que ponga su mano. Tras estos eventos, la Embajada de la República Dominicana informó sobre el cierre hasta el nuevo aviso de sus oficinas y consulados por motivo del deterioro de la situación de la República de Haití. Esas fueron las opiniones de los nacionales haitianos sobre la crisis que vive su país natal, y la comunidad internacional aún guarda silencio. Desde el pequeño Haití para Reseñas, María Alejandra La Sala.
Nos acompaña hoy en reseñas Vinicio Castillo Semán. Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito, es un jurista y político dominicano, hijo del también abogado y jurista marino Vinicio Castillo Rodríguez y de Soquela Semán, de origen libanés. Es miembro del partido Fuerza Nacional Progresista y representó a la primera circunscripción del Distrito Nacional en la Cámara de Diputados el 3 de junio de 2014, en sustitución de su hermano Pelegrín Castillo, quien pasó a ser ministro de Energía y Minas en ese entonces. Nos acompaña hoy en reseñas Vinicio Castillo Semán. Saludos de nuevo, aquí estamos como les habíamos prometido una entrevista central en el día de hoy. Tenemos el gran honor de presentarles en la entrevista central a Vinicio Castillo Semán, amigo, abogado, un polemista en las redes sociales, así que bienvenido a este programa, Vinicio. Tuitero full. Para mí un gran honor estar aquí en este programa tan visto y escuchado, en esta tribuna, con tan distinguidos amigos, y con Rafael, que es un amigo de muchos años, compañero de mil batallas. Así es. Bueno, y presto a responder cualquier inquietud. Bueno, Vinicito, el tema central de esta semana es a propósito de la comparecencia del presidente Luis Abinader en la OEA, el tema haitiano. ¿Cómo ves tú el tema haitiano? Bueno, el tema haitiano se ha venido complicando al paso de los días por los acontecimientos que se veían venir. Haití ya está, como bien dijo el presidente, en la OEA en una guerra civil virtual, o ni siquiera virtual, de baja intensidad, como él le llamó. Ya los saqueos son generalizados. Petionville, que es la zona donde económicamente residen los ricos o los adinerados de Haití, ha sido quemada y asaltada. Los bancos cerraron, los comercios también están siendo objeto de asaltos y de saqueos. No hay autoridad. Eso de que hay una policía, no la hay. Realmente la policía que hay es formal, pero al servicio de las bandas y al servicio del crimen, del narcotráfico. Y obviamente la comunidad internacional ha dejado que las circunstancias en Haití se vayan a un plano extremo. Hay un plan alrededor. Yo particularmente he sostenido que eso está dirigido. ¿Dirigido por? Por las potencias que no quieren intervenir en Haití bajo la premisa de que República Dominicana sea la receptora de una gran migración, ya no la que conocemos. Que es mucha. Que es demasiado. Sino forzar un éxodo masivo desde Haití a la República Dominicana, porque hay un razonamiento lógico, imbatible. Cuando se acaben los alimentos en Haití, cuando se acabe la gasolina en Haití, cuando se acaben las medicinas en Haití, son 10 millones de seres humanos, las escuelas están cerradas, las empresas están cerradas, no se van a tirar al mar. Evidentemente que la posibilidad de que se organice o organicen desde fuera, que es lo que yo creo, una gran oleada de inmigrantes haitianos bajo la categoría de crisis humanitaria y de refugiados, y cualquier mañana de esta nos puede aparecer 50.000 haitianos rumbo a Santo Domingo. Pero, Vinicito, a mí me preocupa esa parte, y perdona que te interrumpa. Totalmente esperable. ¿A quién le surge la idea, por ejemplo, de que República Dominicana, ante lo que está aconteciendo, que es grave en Haití, se ha agudizado lo que está pasando allí, huelgas nacionales y todo eso, todos los días, lo decía Rafael el otro día, hay muertes de periodistas, muertes de policías, muertes de civiles? ¿A quién le cabe en la cabeza que República Dominicana esté en capacidad
de asumir como refugiados a haitianos? Bueno, le cabe en la cabeza a las potencias, que son las que deciden a los grandes centros de poder, porque la realidad es que en los hechos, en los últimos 20 años, le hemos estado demostrando que sí es posible resolver los problemas de Haití en la República Dominicana. Cuando tú te vas a las maternidades y te das cuenta que incluso en el Cabral Ibáez me llamaron el viernes para decirme que de 10 camas, 7 están siendo ocupadas por haitianos ilegales, gratis. Cuando tú ves que le abrimos nuestras escuelas con tan desentendidas, a los niños ilegales sin documento, con desayuno, con tanda extendida, con almuerzo. Cuando tú ves que una asociación como la ASIS en Santiago habla de legalizar 500,000 haitianos solo en la región del Cibao, te das cuenta que los organismos internacionales como la ONU, que son los que están dirigiendo eso, que tienen sus quintas columnas en los distintos gobiernos, lo han tenido para trabajar en los temas de fusión, ellos no andan descaminados. Por eso yo le he planteado a mi amigo el presidente Luis Abinader, al momento de saludar su discurso en la OEA, que lo apoyo, su prédica en defensa del país, le he dicho: presidente, llegó el momento de actuar. Llegó el momento de actuar. Hay que cerrar la frontera, hay que 0 visas, que no entre nadie, solo vamos a darle alimentos y medicina en los mercados binacionales. Porque si la comunidad internacional no ve una República Dominicana plantada, pero ya no en el discurso, sino en los hechos, la solución más fácil para ellos es trasvasar la población haitiana hacia la República Dominicana. ¿Qué es lo más peligroso? A donde podemos llegar ahora, aunque mucha gente esté durmiendo con eso. Que si organizan, que yo creo que la van a organizar, una oleada de 80, 100,000 haitianos que vienen a la República Dominicana, que se ha visto en otras latitudes, se presenta una situación de hecho donde las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer? Pararlo. Parar o intentar parar. Y eso puede darle la excusa perfecta a la comunidad internacional de intervenir a la República Dominicana y Haití para pacificar un choque de poblaciones. Porque recuerden que estamos invadidos ya con 1,5 millones aquí. Es ingenuo creer que ese 1,5 millones que está aquí, al momento que se produzca una oleada masiva y una tensión, se va a quedar tranquilito. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un plan para enfrentar 30 o 40 incidentes a nivel nacional con esa población haitiana ilegal que está aquí. Es decir, estamos hablando de peligros mayores, que la mayoría de la población está ajena, pero eso está ahí. Basta. Ahora mismo, cualquier mañana de esta, que 10, 15, 20,000 enrumben para cualquier provincia de la frontera nuestra. Y eso, como lo hacen en Estados Unidos. A los hondureños. Como las organizan desde Centroamérica a México y a los Estados Unidos. Eso lo van a organizar de fuera para acá. Y a pedirle porque tampoco esto es nada nuevo, esto es un patrón viejo. Sí. Bill Clinton le pidió a Joaquín Balaguer el establecimiento de 24 campos de refugiados. En la frontera. En la frontera. Y eso le costó el poder a Balaguer. Eso porque Balaguer le dijo, incluso le ofrecieron el reconocimiento internacional, que lo iban a nombrar, y Balaguer dijo, aquí no. Y ese realmente le costó, ese no que le dio Balaguer a Clinton, le costó la salida del poder y el recorte del periodo.
Entonces ahí es que obviamente el presidente, que yo confío plenamente en su defensa al país, tiene que engrandecerse, te reitero, y pasar de las palabras a los hechos, para que no quede duda a nadie de que no es que Luis está hablando duro en Washington, en la OEA, y aquí está pasando otra cosa. No. Luis está hablando duro en Washington y está tomando medidas que hay que tomar ya ante el derrumbe de Haití. Bueno, realmente, Vinicito, yo soy de los que tengo que admitir que en los años 80, cuando ustedes planteaban ese discurso, yo era de los pocos escépticos, de verdad, lo reconozco públicamente. Sí. Creían en ustedes y sigo creyendo en su discurso, de verdad, con buena parte de él me identifico. Pero eso se ha hecho una realidad ahora. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente en ese discurso contrario montada en el que plantean esta gente que el tema haitiano tiene que ser resuelto por los haitianos. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos? Haití no tiene posibilidad de autosostenerse. Exacto. Haití está en coma como nación. La única manera de que llevar el orden en Haití, un orden mínimo, es una intervención militar, debe ser multilateral de la ONU o de un organismo regional, y me identifico con una propuesta que leí el viernes de Hugo Giuliani Curi, que lo hemos planteado nosotros antes, y el establecimiento de un fideicomiso internacional tutelado por la ONU, que permita reconstruir Haití en Haití. ¿Qué significa esto? Que los recursos que se drenen hacia Haití no sean manejados por su mafia política, que es la que se ha robado totalmente el dinero que ha impedido desarrollar Haití. Pero si a Haití tú le das 20 años, 25 años de un fideicomiso, donde se le hagan la carretera, se le hagan presas, se le hagan escuelas, se le hagan hospitales y se organiza un Estado, ya en 20 o 25 años ellos pueden tener una posibilidad de autosostenerse solo. En gran modo, hay que decirlo aquí, en la intervención del 16 de los Estados Unidos a raíz del tema de las aduanas y de los pagos de la deuda, organizó en gran parte lo que es el Estado que nosotros conocemos hoy. Sí. Y el sistema de tierra y el sistema de organización, guardando la distancia, pero Haití necesita una situación como esa. ¿Qué pasa? Las potencias no quieren asumir ese compromiso, porque tienen además cierto chantaje ideológico de que sería recolonizar Haití. Pues yo esto lo he conversado con gente importante. ¿Recolonizar Haití? Sí, de que Haití, que fue la primera colonia, la primera independencia, frente a la grande potencia, en aquel momento Francia, que la ONU o que la potencia de Estados Unidos, Francia y Canadá, básicamente, retomen el control de la soberanía haitiana en algunos aspectos, es un elemento que a los políticos demócratas en Estados Unidos y los liberales en Francia le da cierto temor de asumir por la conciencia histórica de lo que ocurrió antes. Sí. Pero no hay alternativa, porque lo otro que es el caos, eso que estamos viendo, y lo otro que es de derramar esa población hacia la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que hasta un punto la población dominicana va a tolerar eso, porque esa es otra parte. La población dominicana ha estado hasta cierto punto tranquila, indiferente, pero eso es hasta un día. En la medida en que sobre ese derrame de población que está siendo instigado a través del caos, porque esto está dirigido, obviamente, la población dominicana puede reaccionar violentamente por encima del gobierno y generarse una situación de conflicto
entre poblaciones sumamente grave. Que a lo mejor eso es lo que se busca. Claro. Ya tenemos que ir a la pausa, ¿verdad, Rafael? Sí. Yo quería preguntar, para que se quede ahí, como siempre suele hacer mi querido Rafael, ¿está en capacidad las Fuerzas Armadas de República Dominicana de poder frenar o controlar una situación en caso de? Pero eso, tras la pausa, lo vamos a escuchar. Bien, vamos a la pausa. Retomamos la entrevista con Vinicio Castillo Semán, amigo, abogado, polemista de las redes sociales, y quedó en el aire el tema preguntado por mi querida Adelaida, en el sentido de que si las Fuerzas Armadas Dominicanas están entrenadas ante una eventual situación como la que usted está planteando. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben, si no lo han hecho ya, sentarse, su Estado Mayor, hay un Consejo Nacional de Seguridad, que aprovecho este programa tan visto y escuchado para planteárselo formalmente al presidente. Debe de activar el Consejo Nacional de Seguridad que existe y que debe ser conformado a propósito de esta crisis. Y se deben elaborar planes inmediatos y urgentes para enfrentar contingencias, incluyendo la posibilidad de llamar a una movilización de las reservas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Porque evidentemente, si se presenta una situación como la que estamos hablando, las Fuerzas Armadas no dan abasto para una situación de este tipo. Pero no debe sorprendernos una situación, es decir, debemos estar preparados. Los acontecimientos de Haití te hacen ver que esto que estamos hablando es una posibilidad real. No es un invento de un político de ultraderecha que quiere infundir miedo. Y perdón, Vinicito, que te interrumpa. Yo leí un tuit de una persona que tiene un discurso pro-haitiano en las redes, para que sigas ahí mismo. Dice, el pueblo haitiano tiene derecho a la protesta, que eso no es protesta. No. Eso no es protesta. Y sobre todo, señores, que son millones de gente que no tienen nada que perder. Porque el problema es que al dejar agudizar esa crisis a niveles a que está llegando, llega a convertirse en un problema de supervivencia. Totalmente. No es ya que ellos quieran venir, es que tienen que venir, es que están obligados a venir en masa. Entonces, nosotros nos corresponde, como Estado, planificar qué vamos a hacer si pasa A. La contingencia. ¿Qué vamos a hacer si es B? ¿Qué vamos a hacer si se nos... Porque ¿qué pasa también? Hay políticos en Haití apostando a la confrontación con la República Dominicana. Ese Claudio Yusef y un senador que hay de izquierda están en la línea de confrontación con la República Dominicana. Entonces, que no se dio nada de eso, perfecto, pero tiene que estar previsto todo para que no nos agarren, vamos a decir, asando batata. Que cualquier mañana de estas te digan, mira que viene una columna de 10.000 inmigrantes haitianos cruzando de Juana Méndez para el río Masacre ahí a Dajabón. ¿Qué vamos a hacer? Ay, el juidero y todo el mundo, ¿y qué es lo que se va a hacer? No, tiene que haber un plan de cómo enfrentar esa situación. Así es. Porque evidentemente que si entran 10 o 15.000 o 20.000 en la oleada y no se toman las medidas, lo que van a entrar son millones. Sí. Y no a protestar. Y no a protestar, a quedarse aquí. Porque, Benicito, es que aquí hay gente que no conoce la historia de esta pero isla. Fíjate la confrontación de Yusef con el presidente Abinader. ¿Qué dice?
que su guía es de Salinas y Toussaint. Así es. ¿Qué significa? La única indivisible. ¿Y ustedes creen que la gente que allá que está pasando hambre, que no tiene ningún destino, le dicen, no, pero eso es República Dominicana es de nosotros? Eso fue de allá que nos sacaron, pero eso es de ustedes. Y si esa persona además tienen aquí familiares, amigos, 1,5 millones aquí metidos. Es decir, tenemos un conflicto de gran envergadura que no hemos vivido ninguno de nosotros de nuestra generación. Y que puede darse en los próximos días. Yo estoy seguro que si no hay una intervención, y yo espero que haya una intervención en los próximos días de Estados Unidos y de ONU en Haití, si eso que estamos viendo por la televisión y las redes se deja así una semana más, esto que estamos hablando va a estar cercano. Ahora, la comunidad internacional tiene que saber que hay un gobierno que está tomando las medidas y preparado a impedir que esa gente entre aquí. Porque ellos, en otras palabras, ellos no están probando también. Pero es decir, ellos están probando en los hechos qué vamos a hacer nosotros. Ante una frontera tan vulnerable como la nuestra, que prácticamente es simbólica, ahora es que se está construyendo por disposición del presidente Abinader la verja perimetral, ante una frontera tan débil, un pueblo hambriento, hastiado, llega un momento en que decides romper brazos. Si se le da una orden que hay que darla a las Fuerzas Armadas, tú puedes estar seguro que no entra uno. El problema es que eso significa diríamos, una orden terminante, 0 visa, aquí no entra nadie. Por ejemplo, al presidente yo le recomendé en migración, nombre un general. Esto es un momento de crisis. Totalmente. Esto no es un momento de don Venancio, que es un dirigente del PRM, muy venerable. No. Porque el mensaje que se da en un momento de crisis tiene que ser acorde de que el Estado se está preparando, espérate, para cumplir la ley, pues no es para abusar. No es para abusar, porque nadie aquí está planteando abuso, pero sí que esa horda de allá sepa que lo estamos preparando. Porque la señal no puede ser que mientras estamos en eso, entonces le estamos dando los hospitales, le estamos dando la educación, le estamos dando, y todo sigue como si nada. Ya el presidente cumplió de más con la comunidad internacional, ya se desgañitó, ya tiene 2 años diciéndole lo que hay que decirle. ¿No actuaron? Pues yo voy a actuar yo, porque es mi responsabilidad como jefe de Estado dominicano. Ustedes no quisieron actuar, bueno, ¿qué me van a dejar a mí? Defender mi país. Y yo se lo he dicho al presidente y se lo reitero. Si usted hace eso, presidente, usted va a tener este pueblo como un solo hombre detrás de usted. Así es. Porque este país está unificado en eso. Sí. Es decir que esperemos que en los próximos días se tomen esas medidas. Bueno, y realmente, Vinicito, yo decía ahorita que quienes no conocen la historia de esta isla son los que se aventuran a decir que eso es imposible, que Haití puede resolver sus problemas por su propia cuenta. No lo ha resuelto desde Salines hasta la fecha. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque hay que conocer la historia. ¿Qué fue lo que hicieron los esclavos que se rebelaron contra los blancos? Quemar los ingenios, quemaron todo. O sea, no es una costumbre de ahora, señores. Lo que están haciendo ahora. Una cultura. Eso que están diciendo, yo veo una muchacha, incluso con mi apellido, Núñez, en las redes diciendo, el pueblo haitiano tiene derecho a su autodeterminación y a decidir. ¿Qué autodeterminación de qué, por favor? Vamos a hacer hasta la pausa para que volvamos y después seguimos con ese tema. Hazme el favor. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos conversando con nuestro querido amigo, ¿verdad? Sí. Vinicito, como le decimos de cariño. Gracias. Vinicio,
A mí me preocupa esa parte de ese más de un millón de haitianos en República Dominicana. Se rumora, se dice que de explotar una situación incontrolable, que ya de hecho está así en Haití, ¿cómo controlar en República Dominicana que no puedan esos grupos o esa comunidad haitiana pues actuar contra nosotros mismos, contra los dominicanos? Y ahí yo le agrego de gente que ha estado planteando de que un nuevo programa de regularización. Mira, la ingenuidad de algunos es creer que esa masa de ilegales aquí se va a mantener amorfa, dedicada a su trabajo, como hasta ahora ha sido, desconectado de lo que está pasando en su país. Eso es una ingenuidad. Por eso el Estado y los organismos de inteligencia tienen que diseñar toda una política de protección, de que si sobreviene un conflicto, ese millón que está aquí va a actuar. Va a actuar. Por ejemplo, yo vi un reportaje en AN7 de que en Los Ríos está cundido prácticamente. Así pero ¿cuál era el dato? Que estaban trayendo armas. Oye, eso. Que semanalmente estaban llegando de Haití armas para armando a los haitianos. Entonces, armando los haitianos armándolo con armas aquí en la República Dominicana. Porque hay que decirlo, ellos no lo van a hacer espontáneamente, lo están organizando desde fuera. Porque hay una mano maestra en esto, detrás. Por ejemplo, la ONU tiene todas esas ONGs que están inscritas en el Ministerio de Economía, dándole dinero para eso, para trabajar y sacar la población de allá. ¿Ustedes creen que es casual que las bandas haitianas le cogiera con sacar a 500,000 niños de las escuelas de Haití? ¿No le llamó la atención? Usted dice, ¿y cómo que las bandas se están preocupando por atacar de qué escuela? Oye, sacaron a 500,000 niños de las escuelas. Sí. ¿Por qué? Porque lo quieren aquí. Porque la ONU los quiere aquí gratis. Porque aquí también le facilitamos la cosa. Aquí lo inscribimos sin papeles. No hay cupo ni para los dominicanos. Sin papeles. Aquí sacamos los dominicanos para dárselo a ellos. Es decir que, en otras palabras, tonto es el que se queda del otro lado. En una situación. Si te van a dar... En Estados Unidos, oye, el caso de Dominicana. Si te van a dar desayuno, comida, papeles, gratis todo, y tú estás allá en Haití, en ese infierno, ¿qué tú vas a hacer? Traerlo. Pues eso es lógico. Es lógico. Entonces, en eso está la ONU detrás y las potencias. Por eso, ¿a quién le toca defender este país? A nosotros. Y evidentemente no hay un plan de contingencia. Ahora mismo, lamentablemente, los haitianos organizan 10, 15, 20 focos de diferentes provincias. El levantamiento no se desborda las Fuerzas Armadas. Tiene que salir la población a defenderse. Sí. Y esa es la parte más peligrosa. Totalmente. Porque todos sabemos que cuando la población actúa en un barrio, lo hace de manera draconiana. Como todas las masas enardecidas. Lo hace abusando, matando inocentes. Es un desastre. Un desastre porque lo hemos vivido aquí. Y ahí se justifica entonces la intervención, porque hay que intervenir para que esos países sus poblaciones no se maten. Y el problema... Eso lo está dirigiendo gente que sabe de esto. Sí. Olvídate. Son manuales. El problema, Vinicito, para que después que me responda esta pregunta, yo vi en esta semana a una profesora e historiadora muy conocida en un noticiario, en donde muestra el libro de historia de nosotros, porque incluso ya está retocada la historia de nosotros. No dice que aquí hubo una independencia. Nada. Qué barbaridad. Sí, o sea, ella lo estaba señalando. No dice el libro de historia que aquí hubo una independencia, sino que hubo una transformación. O sea, ya hasta la historia. Todo la quieren variar. Están maquillando la historia. Y eso, como dice él, son organismos internacionales que están detrás de eso. Eso. Porque cuando a una juventud se le enseña otra cosa, va a actuar conforme a eso. Pero fíjate lo que están ahora. Si algo
poderoso ha tenido esta nación de cohesión ha sido que nosotros nunca hemos tenido problemas de raza ni de colores. No. Aquí todo, es decir, República Dominicana desde su fundación logró una unidad, pero hay una campaña, incluso para el censo, para meter los afrodescendientes, porque todo eso está conectado con lo de Haití. Sí. Es decir, tratar de dividir los dominicanos por temas de colores y de raza, con el tema de los afrodescendientes. Y ya hay políticos en la oposición diciendo eso mismo. Claro. Que a los negros que los que gobiernan son los blancos y los popis. No. Pero ¿quién está detrás de eso? Los organismos internacionales. Porque en el fondo quieren la fusión. Que de hecho, te voy a decir, cuando tú tienes una población de ilegales que te va a sobrepasar el 20, el 30%, tú tienes la fusión en los hechos, y ellos se están reproduciendo incluso mucho más rápido que los dominicanos. Como los curíos. Porque fíjate, los organismos internacionales, aborto para la República Dominicana, pero para los haitianos no. Toda esa campaña de aborto y de prevención es aquí, pero a ellos no les importa que los haitianos tengan 8 y 10 hijos. Porque se supone que debiera ser una política universal. Sí. No, es para la dominicana. La de haitiana paran lo que ustedes quieran. Es decir, es todo, obviamente, para darle papeles como dominicano y dejarlo aquí. Para que llegue un momento en 10 o 15 años de que el país realmente que conocemos. Es uno solo. Exactamente. Como decía de salir. Y déjame decirte algo. Desde el punto de vista del extranjero que tiene ese dolor de cabeza, yo no lo culpo, porque no le toca a ellos defender nuestro país. No. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Es decir, para ellos ven esto como un tema económico, social. Lo que dijo Almagro en un momento dado, que eso de que 2 paisitos en una islita, 2 países en una islita. Que se ha retractado. Que después tuvo que retractarse. Pero en el fondo así es que lo ven. Así es. No entienden que son donaciones con cultura diferente, con religión. Así es. Es decir, no lo entienden. Podríamos, Vinicito, durar, ¿verdad?, el programa entero hablando de este tema que nos compete y nos preocupa, Haití. Pero hay otros tópicos sobre el tapete, como es el tema de la corrupción. Estos casos que se están ventilando, las medidas de coerción que se han variado. Se le varió la medida de coerción al hermano del expresidente Danilo Medina, otros también. Alexis Medina. ¿Cómo valoras este escenario la lucha, el énfasis de la lucha contra la corrupción, evidentemente que está en peligro? Hay incluso, vi el viernes una confrontación de los jueces contra el Ministerio Público Independiente, quejándose de que unas declaraciones de la magistrada Jenny Berenice, que con razón, a raíz de la sentencia benigna del caso de la ONSA, se mostró su inconformidad, y los jueces salen de una vez diciendo que no. Independientemente de quién haya tenido la culpa, porque yo tampoco me voy a meter en que si fueron las juezas honorables o fue los fiscales, porque también ahí puede haber una culpa compartida. Lo que le queda al país, la sensación, es de impunidad, porque no es verdad que ese robo de la ONSA de 3.000 millones, ahora nadie es culpable. Lo otro, el asesinato del abogado Junior Ramírez. Decir que fue, porque lo que el pueblo ve es el resultado final. Decir que fue Algeni Contreras solamente y que no hubo cómplice y que nadie lo mandó a matar, es una burla al país. Se lo digo a la jueza con todo el respeto, eso es una burla al país. Ahora, que el ministerio, que ustedes le echen la culpa al Ministerio Público, que no implementó bien el expediente, es otra cosa. ¿Y quién fue que instrumentó ese expediente? En el caso de Junior. Bueno, en la etapa preparatoria, bajo la Procuraduría de Jean Alain. Pero se supone, y esto también va a esa crítica, que cuando llega el nuevo gobierno, si había una investigación torcida, debió de rectificarse.
Pero al país no le puede salir que un asesinato en plena UAS ahí, en la tarde, que lo llevaron, que lo condujeron después, que lo tiraron en un río, en una charca, fue Edgar Argeni Eso no Contreras. fue una sola persona, pero ni las juezas se creen eso. Porque al final lo que la gente dice que es una burla. Pero también uno percibe, Vinicito, que contra ese Ministerio Público Independiente y contra otros organismos que se han creado recientemente, que tienen la Cámara de Cuentas, claro, que tienen el encargo de la sociedad de perseguir todo ese desastre que hubo en los últimos años aquí, como que hay una campaña mediática. Hay una campaña y eso lo está dirigiendo Donald Guerrero. Vamos a hablar claro. Donald Guerrero es el tesorero del Danilato, el peje gordo mayor del Danilato, y ha tenido presiones contra la Procuraduría para no caer preso y que su caso, que debió de estar hace tiempo en la justicia, no haya llegado. Hay un tema ahí. Eso es lo que pasa y al país hay que decírselo. Y tienen una confrontación y quieren hacer saltar a Jenny Berenice Reynoso y a Camacho. Incluso se inventaron que había una división entre Jenny Berenice y Miriam Germán. Todo eso que ustedes vieron era para tratar de justificar la salida del dolor de cabeza de esos grupos, que es como yo les digo, la fiscal de hierro, que es Jenny, que tiene, la magistrada Jenny Berenice tiene ese ímpetu, diríamos, inaccesible a las presiones, y ellos están tratando de ver cómo la quitan del medio. Y obviamente el presidente de la República y el gobierno deben saber que su divisa fundamental es esa lucha contra la corrupción, que si eso se cae y la población entiende que aquí lo que hubo fue un borrón y cuenta nueva, que aquí nada, que todo eso se le engañó, las consecuencias políticas para el gobierno serían terribles. Sí. Entonces, yo creo también que el espacio de tiempo de actuar del Ministerio Público Independiente se acaba ahora en diciembre, porque cualquier sometimiento grande que hagan a partir del año 2023 se va a ver como político, que es un tema electoral, es un año preelectoral. Y ha habido tiempo suficiente, ya 2 años y medio, 3 años, para poder implementar las cosas. Bueno, gracias, Vinicito. Realmente, bueno, pues el tiempo que dediquemos es poco para conversar contigo. Un placer estar aquí con ustedes y le deseo éxito en este magnífico programa. Gracias, Vinicito, por compartir tus pareceres. Verdad que es una batalla que tiene siempre en coherencia y cohesión la familia Castillo Semán con este tema de soberanía y de patria en favor de nuestro país, República Dominicana. Gracias a ustedes por estar con Reseñas. Nos reencontramos el próximo sábado y pórtense bien.